Buenos días, buenas tardes con todos. El presente proyecto que voy a exponerles es sobre la teleasistencia para el diagnóstico oportuno de cardiopatías congénitas. Mi nombre es Caterina Rocío García Prado, soy médico residente de Medicina Intensiva Pediátrica por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El nombre de este proyecto se debe a que en muchas ocasiones recibimos nosotros en el centro donde yo he hecho mi especialidad pacientes con cardiopatías congénitas complejas que tienen un diagnóstico muy tardío, principalmente porque no tienen acceso a médicos especialistas, a estudios de imágenes adecuados para poder hacer el diagnóstico oportuno y precoz. Esto hace que los pacientes lleguen generalmente en condiciones ya muy complejas, con cuadros de insuficiencia cardíaca que complican mucho el manejo de estos pacientes y asimismo retrasan el tratamiento quirúrgico definitivo, que es la finalidad del diagnóstico precoz de las cardiopatías congénitas. La problemática de las cardiopatías congénitas en el país es que son patologías que son de difícil diagnóstico porque no contamos generalmente con las herramientas tecnológicas en todos los centros de salud, principalmente en los que son de menos complejidad. No estoy hablando de los centros de salud, sino de los hospitales de primer nivel, segundo nivel, que en muchas ocasiones no cuentan con médicos especialistas que puedan realizar ecocardiografías, no cuentan con el equipo de la ecocardiografía para hacer una ecografía, un ecógrafo, y eso hace que el diagnóstico se retrase y que aparezcan complicaciones del diagnóstico tardío. Las cardiopatías congénitas son bastante prevalentes en nuestra realidad y se presentan casi en el 40% de los recién nacidos atendidos, y muchas veces el diagnóstico se retrasa porque no conocemos además el protocolo en lo que se debe hacer el diagnóstico. La importancia del diagnóstico temprano es que no es esencial para reducir la mortalidad, para poder realizar intervenciones médicas efectivas en el momento oportuno y así mejorar los resultados a largo plazo de estos pacientes. La importancia es que muchos de estos pacientes además deben ser intervenidos quirúrgicamente antes del año para poder prevenir complicaciones como la insuficiencia cardíaca, como la hipertensión pulmonar establecida, que ya son mucho más difíciles de manejar y ensombrecen el pronóstico. El principal factor por el cual se produce el diagnóstico tardío en el contexto de nuestro país es un acceso restringido a los registros médicos, a los procesos médicos, perdón, en relación a las ecocardiografías, al acceso de médicos especialistas que puedan interpretar ecocardiografías. Es un diagnóstico difícil también porque necesita cierta preparación para poder realizar una ecocardiografía y también porque hay poco conocimiento sobre los protocolos realizados para el tamizaje neonatal de cardiopatías congénitas. La importancia de la salud digital en el diagnóstico de las cardiopatías congénitas es que nos va a permitir conocer cuáles son las deficiencias de los centros de atención primaria y cómo podemos dar soporte a través de teleasistencia. Lo que yo propongo en este proyecto es brindarte la asistencia en relación a la asesoría en la realización de una ecocardiografía básica que se llama Ecovisión, y además de asesoría en la interpretación del tamizaje neonatal cardiológico, que consiste simplemente en la saturación de oxígeno diferenciada en el miembro superior e inferior. Entonces, orientas principalmente en la capacitación del personal de salud que está en los centros de menor complejidad y que va a estar soportada por médicos que tienen mayor experiencia al respecto en centros de mayor complejidad en Lima. El impacto de la telesalud durante la pandemia fue la que en realidad nos dio la oportunidad de poder ver que la teleasistencia en la ecocardiografía es útil. Ya habían referencias de hace muchos años, casi 20 años atrás, de proyectos de teleasistencia en centros de atención primaria, donde un médico orientaba a otro médico cómo realizar las vistas básicas de la ecocardiografía para poder hacer un diagnóstico precoz. Y fue en la pandemia donde vimos la realidad de importancia, no solamente en el diagnóstico, sino también en el seguimiento de estos pacientes, tanto en la etapa preoperatoria como en la etapa postoperatoria. Y eso ha demostrado que mejora mucho la calidad de los pacientes en su atención. Y está demostrado incluso en una
publicación de la Academia Americana de Pediatría que recomienda el uso de la teleasistencia para el seguimiento de los pacientes con cardiopatía congénita. La planificación y la implementación de esta solución digital que hemos planteado está compuesta por principalmente la composición del equipo, que va a ser un equipo multidisciplinario para poder dar un enfoque en el diagnóstico precoz de las cardiopatías congénitas. Va a basarse en un equipo multidisciplinario que conste de médico pediatra en el centro interconsultante, médico cardiólogo pediatra en el centro consultor, la enfermera que va a ayudar en el monitoreo del paciente, así como de los ingenieros biomédicos y de sistemas que van a soportar el proyecto de la parte de la informática. Se va a utilizar también, yo propongo utilizar el mismo sistema del Ministerio de Salud de Teleatiendo como la plataforma para poder registrar los datos, así como la subida de las imágenes a este sistema. Y además también el uso del sistema REFCON para poder coordinar las referencias o las telecomunicaciones para poder referir oportunamente a estos pacientes. Además de digitadores y otros personales de salud que apoyan, que soportan esta atención, que son como el tecnólogo médico en imágenes, etc. Y el que soporta también lo que es el sistema de ecocardiografía. Bueno, acá recalca la importancia de la educación. Generalmente para poder desarrollar este proyecto necesitamos adquirir la habilidad de poder realizar una ecocardiografía. Entonces la telecapacitación también sería una oportunidad porque podríamos dar indicaciones básicas para poder realizar una ecocardiografía básica para hacer un diagnóstico simple, no muy complejo. Y también que podríamos dar un soporte a las familias que luego de una intervención quirúrgica van a sentirse que continúan siendo monitorizadas. Va a tener un acceso a datos clínicos porque vamos a utilizar la plataforma que existe en el MINSA de Teleatiendo. Vamos a tener interacción con el paciente, con la madre del paciente, e incluso podríamos diseñar más adelante a través de este proyecto sistemas de integración de inteligencia artificial que podrían estar basados en los datos obtenidos durante la realización de este proyecto. De los procesos que vamos a utilizar, vamos a hacer primero el diagnóstico a través del que es el tamizaje neonatal que se baja en saturación de oxígeno. Segundo, con una radiografía de tórax. Y tercero sería con una una ecovisión cardiológica teledirigida. En lo que es el tamizaje neonatal, que se hace con un saturómetro simple que se encuentra en cualquier centro de salud, es tamizar a estos pacientes midiendo la saturación de oxígeno en cualquier extremidad, midiendo entre la diferencia en miembro superior y miembro inferior, y según la saturación de oxígeno se van a clasificar en 3 grupos. Entonces se puede hacer incluso en altura porque pueden, según el protocolo, puede ser hasta 3.000 metros sobre el nivel del mar. Si se hace menos de 90, si el paciente dosa menos de 90 de saturación de oxígeno en cualquier parte, debe considerarse como positivo. Si está entre 90 y 94 en cualquier extremidad o la diferencia es mayor entre extremidades, se debe repetir una hora. Y si vuelve a persistir la diferencia de más de 3%, también es como positivo. Y si no, si más de 95 no hay diferencia, se debe como negativo. Entonces, cuando es positivo es cuando interviene el médico pediatra del centro consultor. Debe hacer una radiografía de tórax, enviar la imagen al centro consultante y con el centro consultante, contando con lo que es la información que ha registrado el médico pediatra del examen físico básico, del tamizaje neonatal por saturación de oxígeno y la radiografía de tórax, hacer la ecocardiografía dirigida. Y en la ecocardiografía dirigida se orientan los puntos básicos, que son solo 4 vistas nada más, que están también avaladas por la Academia Americana de Pediatría, para que el cardiólogo pediatra pueda verificar esas imágenes desde Lima y poder dar un diagnóstico no muy complejo, simple, pero sí orientador en lo que respecta a las cardiopatías congénitas y para poder referirse de forma oportuna. El monitoreo y la mejora de este proyecto se va a basar en nuestros objetivos, que son establecer metas claras. Sabemos que va a ser difícil en el tiempo que se debe necesitar para capacitar al personal. Segundo, que no todos los centros de salud cuentan con los equipos de ecocardiografía e incluso muchas veces de radiografía,
pero creo que podrían coordinarse en sistemas más complejos, con soportes más complejos, las referencias no necesariamente a Lima, sino un hospital un poquito más complejo, un centro solo un poquito más complejo, para poder completar los estudios. Se sugiere que sea una revisión trimestral de los resultados e informar los resultados de forma oportuna. Sobre todo, hacer seguimiento en lo que es el diagnóstico final cuando el paciente por fin llega a un centro de mayor complejidad y ver si realmente hubo una eficiencia en el diagnóstico y se puede seguir manejando al paciente después de la intervención quirúrgica, que es la finalidad del diagnóstico precoz, mantener la vigilancia ya en su centro o en su hogar incluso. Vamos a contar con sistemas de retroalimentación, vamos a tratar de tener una comunicación efectiva con el personal, con los pacientes y además podremos finalmente optimizar el diagnóstico de forma precoz. Entonces, en las cardiopatías congénitas es muy importante el tiempo en el que se diagnostican. No todas se intervienen apenas se nacen, obviamente, pero sí la mayoría deben ser intervenidas antes del primer año. Y muchas veces el diagnóstico se retrasa porque no tienen accesos a centros de mayor complejidad que tengan los especialistas o los equipos. Entonces, el diagnóstico precoz va a mejorar su mortalidad. Y si usamos herramientas diagnósticas simples, como es una saturación de oxígeno, una radiografía de tórax, podemos hacer orientar un diagnóstico de forma más certera. Y si aún así creamos un sistema de teleasistencia en que el médico cardiólogo puede asistir a un médico pediatra general en realizar una ecocardiografía con los 4 puntos básicos que se debe visualizar, podemos incluso mejorar el diagnóstico y ser más precoces en la referencia para el manejo quirúrgico de este paciente. Podemos utilizar los programas de Telatienda y Refcon, que son programas que ya utiliza el Ministerio de Salud, y con eso vamos a poder hacer seguimiento para mejorar la calidad de nuestros diagnósticos ecocardiográficos hechos a distancia y así mejorar también la sobrevida de nuestros pequeños pacientes. Esta es la biografía que utilicé para realizar este proyecto y muchas gracias por su atención.